tal? Todo bien, aquí da. Preguntado qué sucedería si pierdo mi trabajo hoy. ¿Cuáles son las cuotas que no pudiera pagar? ¿Pudiera pagar mi casa? El día de hoy vamos a hablar sobre estructuras livianas. Soy Alfredo Escalón de Fisherman Wealth Management y estamos aquí con Marilú Ríos de Burgos el día de hoy para hablar sobre lo que es una estructura liviana y cómo enfrentar correctamente los momentos difíciles en las situaciones económicas que estamos pasando. El día de hoy vamos a hablar un poquito porque normalmente la mayoría de personas tenemos un afán bien grande en agarrar cosas y acumular y medio nos empieza a ir un poquito bien y decimos es el momento de comprarnos nuestra casa. Alquilar la casa no es un buen negocio, es mucho mejor comprar y tomamos todas estas ideas y estas situaciones y nos metemos un montón de cargas encima, financiamos nuestro carro, financiamos nuestro teléfono, financiamos nuestro equipo de sonido, financiamos nuestra sala y tomamos la posición más optimista de todas, que es como que nunca nada va a pasar mal o nunca nada va a salir mal. En la situación difícil que está pasando el país, que no la podemos negar ya, nadie que en su sano juicio sepa, nosotros lo vemos todos los días, gente perdiendo el trabajo, ofreciéndole que se pueden quedar pero aceptando una disminución en salario y todo este tipo de cosas. Vemos que estas estructuras de un montón de cuotas y de financiamiento se vuelven complicadas, se vuelven en realidad una carga seria. Entonces, el día de hoy queremos hablar un poquito sobre la ventaja de tener una carga liviana, o sea, quiere decir estar con poca deuda, de tener paciencia y de ir haciéndose de cosas poco a poco, y también de poder tener un plan B para enfrentar situaciones complicadas. Y quizás para empezar a poner varios ejemplos que nosotros vemos en nuestro día a día en la oficina, tenemos muchos casos de personas, como bien le decía Alfredo, que en el momento en que empiezan a tener ingresos altos o que les empieza a ir bien, empiezan a llenarse de un montón de compromisos económicos porque se hace sentir o los hace sentir como que están haciendo inversiones que en un futuro van a ser buenas. Y quizás aquí viene el primer punto importante. Cada vez que yo hago una inversión y no tengo el dinero para hacerla, significa que tengo que estarla financiando. Entonces voy a poner el ejemplo de la más común. Voy a hacer la inversión de mi casa y todo el mundo le dice, ¿y por qué no han comprado casa? ¿Y cuándo van a comprar casa? Entonces, si yo no tengo nada de ahorro, hay tantas facilidades en el mercado para financiar una casa que la gente va y saca un préstamo personal. Dice que no se está escuchando muy bien, tal vez revisa tu micrófono. Veamos si está encendido el micrófono. El de ella sí. ¿Me escuchan bien? Es que está puesto para otro lado. Ahí está. Ahí está. Es un pequeño detalle, creo que es bueno encender el micrófono. Perdón, pero lo voy a volver a repetir. Hay muchas personas que en el afán de querer tener éxito económico, cuando empiezan a hacer inversiones, empiezan quizás al principio a financiar una casa. El ejemplo más común es la persona que saca una hipoteca para comprar una casa. ¿Y qué es lo que pasa en estos casos? Al no tener el ahorro suficiente para dar una buena prima, financiamos el 90% de la casa. Y en algunos casos extremos hasta sacamos un crédito personal para financiar ese 10% de prima que no hemos logrado conseguir. Pero al momento de sacar una hipoteca de casa, lo que nosotros estamos asumiendo es que vamos a poder pagar una cuota por 25 años o por 30 años y que nuestros ingresos en ningún momento van a variar. Normalmente cuando nos aprueban una hipoteca, ellos ya están considerando que el 25 o 30% de la cuota son los ingresos del hogar. Pero en 25 años que no haya una variable que afecte los ingresos del hogar es un escenario demasiado optimista.
Sí, por eso es que nosotros siempre decimos de que uno tiene que tratar de tener estructuras livianas. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente nosotros recomendamos que empieza a tener sentido financiar una casa cuando por cada dólar que yo voy a prestar yo puedo poner uno. Voy a poner que voy a comprar una casa yo de $14,000 del Fondo Social para la Vivienda de las pequeñitas. Y entonces voy, o de $20,000. Entonces, ¿cuándo la puedo comprar? Cuando yo tenga ahorrada la mitad del valor de la casa. Es preferible pasar 3, 4 años guardando ese dinero, y cuando tenga esa prima fuerte, entonces la voy a poner. Entonces, ¿qué sucede? Voy a financiar no el 100% de la casa, sino que de la mitad. Y la segunda condición es poder pagar el doble de la cuota que a mí me ponen. Voy a decir que si la cuota me queda de $50 o de $80, yo debería de tener la capacidad de pagar más de la cuota. Voy a decir $100 o $160. De esa manera, la cantidad de intereses que en el tiempo vas a pagar por tu casa, entonces va a ser pequeña, va a ser sentido financiero. Quiere decir que el valor que la casa va a tomar en el tiempo va a ser mayor que los intereses que tú has pagado. Esas son buenas decisiones financieras. ¿Tenemos una pregunta? Sí, Claudia Hernández les consulta que si los consejos se refieren a la economía nada más de El Salvador o también aplican sus recomendaciones para el resto de países. Claudia, las buenas prácticas y las buenas decisiones financieras aplican en cualquier lugar del mundo. O sea, no hay nada mejor que vivir de acuerdo a su posibilidad, gastar menos de lo que yo gano, provisionar y ahorrar para momentos de emergencia. Esos son leyes universales que le funcionan a todo el mundo. Es igual que el tema de los financiamientos o los préstamos. Funcionan en la misma mayoría en todos los países occidentales, ¿verdad? Y quizás vamos a seguir hablando de algunas cosas que hacemos en el afán de volvernos inversionistas. Muchas veces después de que compramos nuestra casa y tenemos nuestro carro y quizás tenemos algunas posibilidades económicas, nos dejamos llenar de ideas que vienen de mercadeos, como por ejemplo compre su apartamento o invierta en un apartamento, invierta en un local comercial y haga todas estas decisiones que son inversiones a futuro. Pero nosotros lo que le recomendamos a las personas es que tenemos que ir un paso a la vez. ¿Qué es lo que le va a ayudar ir un paso a la vez? Es que si hay una variable en sus ingresos que cambie, en realidad ese castillo que usted ha construido no se va a venir abajo de un solo. Le voy a poner el ejemplo. No es lo mismo tener un apartamento como inversión y que yo esté ayudándome a pagar ese apartamento con una hipoteca. ¿Por qué? Porque en el momento que ese apartamento esté vacío, sin un inquilino que le esté pagando la renta todos los meses, usted va a ser el encargado de pagar el mantenimiento, los impuestos y la cuota del banco. Entonces muchas personas dicen, no, es que ahí tengo el apartamento, pero eso se paga solo. Eso solo es complicar la estructura. Lo mejor que debería de hacer es poner el dinero que tiene para comprar un apartamento o el dinero que ha ganado ese apartamento en un fondo o en unas aportaciones a cooperativas, como decíamos en el programa anterior, y que eso le empiece a generar intereses. Y cuando ya tenga casi la totalidad del dinero, entonces aventurarse a hacer una inversión. Porque si yo puedo pagar mis inversiones o puedo tener el dinero para hacerlas, entonces si el inquilino se va y pasa el apartamento o la casita en la que he invertido 3 meses vacío, no tengo que estar haciéndole frente a una cuota al banco que quizás me va a quitar las posibilidades de cumplir un presupuesto balanceado de su casa. Sí, y yo creo que de las cosas importantes es eso, es que sale barato tener paciencia. Muchas veces nos empieza a ir un poquito bien y queremos correr con esa situación. Y en realidad creo yo que tenemos que ir haciendo, es como ir construyendo una casa de bloques. Hay que ir poniendo un bloque sólidamente a la vez. Si queremos hacer más de lo que podemos, en realidad corremos el peligro de que nos pueda ir mal o que podamos tener un problema. Porque muchas veces cuando tomamos estas decisiones nos volvemos demasiado optimistas. Muchas veces el consejo financiero, cuando me estoy haciendo la pregunta si debería de tomar una deuda o no,
nos dejamos ir por la emoción. Y entonces decimos, sí, es que queremos el estéreo, o que queremos la nueva sala familiar, o queremos la nueva televisión, o queremos el nuevo teléfono, porque tiene esto y lo otro, y nos sentimos contentos de que podamos tener ese tipo de cosas. Y entonces cuando nos preguntamos, ¿y cómo lo vamos a pagar? Decimos, ahí vemos cómo hacemos. Pero cuando decimos ese, ahí vemos cómo hacemos, no nos ponemos a pensar en el peor de los casos. El mejor consejo que a mí me han dado es cuando me han dicho, planificar para lo peor y esperar lo mejor. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a tomar esta decisión, me hago la pregunta, ¿qué sucedería si yo pierdo el trabajo con esas deudas? ¿Tengo suficiente dinero para ir a pagar la deuda del todo? ¿Tengo suficiente dinero para pasar un tiempo pagando sin que tenga ingresos? Y si esas preguntas son positivas, entonces yo puedo tomar esos riesgos. Pero ¿qué sucede? Vivimos con un porcentaje de nuestros ingresos comprometidos a un plazo demasiado largo. Es como que no fuera a pasar nada malo en un montón de tiempo. Y tal como lo estamos viviendo actualmente, sucede. Perdemos nuestro trabajo, se nos enferman los hijos, nos chocan el carro, pasan problemas, caen aguacates en el techo y hay que repararlo. Pasan todas estas cosas que normalmente no las contemplamos y no estamos preparados. Y eso nos hace que fallemos en esa situación. Quizás hay varios temas importantes que quisiéramos dejarlos como consejos en este programa. El primero es que no complique su estructura económica. Si tiene posibilidades económicas y tiene, por ejemplo, la hipoteca de su casa, concéntrese mejor en pagar esa casa y cuando ya haya acumulado una cantidad de dinero después de haber pagado su hipoteca, entonces considere hacer una inversión. La mejor inversión que usted puede hacer es pagar sus créditos personales y sus tarjetas de crédito. En ningún lugar va a encontrar el rendimiento que esa inversión le ofrece. Si usted tiene una tarjeta de crédito clásica, es como abrir un depósito a plazo al 47%, 50% de interés. Si usted tiene la mejor tarjeta de crédito, una Platinum o lo que sea con saldo, es como abrir un depósito a plazo al 19% de interés, porque el 19 o el 52% de interés que usted está pagando en esas tarjetas, ahorita se lo está llevando el banco. Y al momento que usted termine de pagarlas, ese interés le va a empezar a quedar en la bolsa. Entonces, el siguiente paso, después de hacer una estructura liviana, en realidad nuestro consejo muchas veces ha sido, incluso tuvimos un programa aquí que tuvo bastante audiencia, que era comprar versus alquilar. Nosotros pensamos que la estructura más correcta y que más le va a favorecer en el largo plazo es tener una estructura tan liviana como alquilar su casa, tener un carro totalmente pagado y poder tener este montón de movimiento en caso de que sus ingresos lleguen a variar. Le voy a poner el ejemplo. Si usted pierde el trabajo ahora y tiene una hipoteca sobre su casa, la cuota de mora o la tasa de mora que va a empezar a castigar esa hipoteca va a hacer que lo que usted deba se empiece a disparar de una manera rápida. Y ponerse al día es un gran reto. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Si usted estuviera alquilando esa misma casa, quizás por un precio más bajo que el pago de su hipoteca, usted puede fácilmente y sin ninguna complicación decir, ¿sabes qué? Movámonos de casa, vámonos a una casa que sea por este momento un poco más económica. Y no va a haber banco que lo esté molestando, no van a haber cobradores persiguiéndolo, no va a tener que atravesar un juicio, una dación en pago o un embargo de la casa. ¿Por qué? Porque imagínese usted, en realidad está empleado, se mete al compromiso de una hipoteca y queda desempleado en algún momento, entonces la cuota va a seguir llegando todos los meses y la garantía es la casa donde usted vive. Si usted no consigue un trabajo rápido, va a perder la casa. Y esa cuota en realidad va a empezar a variar bastante por lo castigado que va a estar la mora. Entonces nosotros llegamos hasta ese nivel de aconsejarle, hay que mantener las cosas lo más sencillas posibles. Sí, Claudia hace una pregunta y dice, si yo tengo un dinero extra, ¿hay alguna penalidad por ir a pagar mi crédito antes de tiempo?
La respuesta, Claudia, es no sé a dónde, en qué país vivís, pero si vivís aquí en El Salvador, a partir del 2013 ya no te pueden cobrar una penalidad por querer prepagar tu crédito, y en cualquier momento que tú decidas ir a pagar algo extra y sigas pagando la cuota, es una buena inversión. Cada vez que tú pagas una deuda, tu pasivo se hace más pequeño y tu patrimonio crece. Quiere decir que pagar deudas te hace una persona con un patrimonio más grande. En cambio, si tú tenés una tarjeta de crédito y decidís ir a pagar, voy a poner el ejemplo de cosas buenas. Pago la gasolina, pago la comida, pago el colegio de los niños, pago la luz. Eso no es un activo, eso es consumo y tú no lo puedes reflejar en tu patrimonio en la parte de pasivos. Entonces, si tu pasivo no crece, si tu activo no crece y tu pasivo, que son las deudas, se hace más grande, te hace más pobre porque tu patrimonio se va a hacer más pequeño. Por eso es que yo paso diciendo que las tarjetas son herramientas para empobrecer a las personas. La tarjeta de crédito, y William Coreas lo dice ahí, dice que para empezar, tener una tarjeta de crédito no es una inversión. Y es correcto, pero nos repiten tanto que tener una tarjeta de crédito te da un estilo de vida libre, que podés hacer todo lo que querrás y que se ven unas fotos en playas lindas, que no hay ni siquiera charamuscas ni basura y todo el mundo es delgadito, no hay gordos en la playa y todas esas cosas y queremos pertenecer a eso, pues es lo que nos venden y ¿quién no quiere estar en la playa linda con el agua azul o quiere estar en un partido de fútbol espectacular con su hijo? Y dice, para esas cosas no hay dinero, pero para todo lo demás existe una marca de tarjeta de crédito. Entonces, lo que es importante saber es que simple y sencillamente es una herramienta para hacer pagos. Y todo lo que tú gastes ahí, lo vas a tener que pagar. Hay una pregunta. Sí, Alfredo. Susana Pacheco escribe, ¿qué consejo ustedes dan si yo tengo pagada mi casa y le saco $50,000? Cuando Susana dice, y solo tal vez nos aclara Susana, cuando dice le saco $50,000 es que vuelva a hipotecar su casa y que le presten $50,000. Contéstenos ahí, entonces le contestamos. Mauricio Chávez dice, esta semana traté de entregar una tarjeta de crédito en el banco con la condición de seguir pagando el saldo, pero no me la aceptaron hasta que la tenga a saldo cero. Mauricio, eso en realidad no se puede. El artículo 14 de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito dice que por voluntad propia uno puede cancelar su tarjeta de crédito, tenga o no tenga saldo. Hay muchos bancos que incluso han puesto en su contrato de tarjeta de crédito que no se puede cancelar hasta que la tengan a cero, pero en realidad esa cláusula fue observada por la Defensoría del Consumidor y no aplica. Entonces, si no te la quieren cancelar, tú lo único que necesitas para conseguir el apoyo de la Defensoría en el trámite es una carta demostrando que ya fuiste al banco a tratar de hacer el trámite de cancelar la tarjeta y la copia de tu DUI y de tu NIP. En realidad, el mismo artículo dice que solo con la carta el banco está en la obligación de aceptártela y esto no significa, como bien lo decís tú en tu comentario, que no vas a tener que seguir haciendo los pagos mínimos, pero vas a tener un ahorro en las membresías y en el seguro de las tarjetas. Y nosotros recomendamos que para salir de una tarjeta de crédito lo mejor es cancelarla. Sí, Susana Pacheco dice que sí. Susana, nosotros no te recomendamos. Si tú tenés libre la casa y necesitas dinero, creo que lo mejor es hacerlo a la manera antigua, que es empezar a ahorrar poco a poco, porque a menos que tú vayas a poner un negocio en el cual el retorno sea más grande que la tasa de interés que tú vas a estar pagando por esa hipoteca, por ese dinero nuevo que te están prestando, entonces vale la pena hacerlo. Y la segunda consideración es qué riesgo hay o sea, cuánto tiempo puede ser sostenible ese negocio. Voy a poner un escenario solo para que lo vea. Yo tengo mi casa pagada, como dice Susana, pido un préstamo de $50,000 ahí para poner un negocio de venta de ropa, voy a decir. Y el negocio de venta de ropa me da más retorno que el 6% o el 8% que me está cobrando el banco de interés. O el 9% voy a poner. Entonces, ¿qué sucede? Lo empiezo a hacer y un mes me va bien. El segundo mes me va bien. El tercer mes me va bien.
Y si después de 6 meses se pone complicada la cosa y la gente empieza a bajar la venta de ropa y mi retorno empieza a disminuir, no voy a poder ir a agarrar esa ropa que compré, ni el alquiler que he pagado del local, ni la luz que he pagado del local, para ir a pagar la cuota del banco de ese préstamo. Entonces, existe una gran posibilidad de que no puedas pagar esa cuota por un periodo largo de tiempo. Ahora, si a ti te dicen ese negocio es para dar un servicio y te hacen un contrato de 5 años y es algo garantizado y que tiene poco riesgo, entonces sí vale la pena hacerlo. O sea, no siempre estamos en desacuerdo, pero tiene que ser algo a donde tú te sientas cómoda con el riesgo. Tenemos otra pregunta. Francisco Morán les plantea esta situación. ¿No crean ustedes que depende del salario que recibe el empleado para aconsejar una cuota, que por muy alto que sea el salario, siempre será un desafío tener cuotas fijas a largo plazo? Quizá lo mejor sea hacer todo lo posible por poner a funcionar un pequeño negocio mientras estás empleado, en el que el lema sea comprar barato y vender caro. Y si te dedicas a la venta, vende lo más que puedas, ¿no creen? Sí, no, fabuloso, claro que sí creemos. Lo que pasa, Francisco, es que incluso para poner un negocio las personas necesitan prepararse, porque nuestro caso más común es una persona que quiere ser un emprendedor de negocios y que quizás todavía está empleado y que como no se ha preparado para hacer la primera inversión, saca un préstamo personal o empieza a llenar su inventario a través de las tarjetas de crédito y termina en realidad comiéndose el margen que en algún momento pudo haber ganado. La otra parte es que son pocos los negocios que llegan a un éxito en el emprendedurismo. La gran mayoría terminan fracasando a los 2 o 3 años desde que empezó la persona a hacerlo. Entonces, hay que evaluar qué tan buena es la idea. Por supuesto que comprar barato y vender caro es la teoría de todos los negocios que funcionan, pero es difícil encontrar la fórmula de qué vas a comprar barato y qué vas a vender caro. Aunque nosotros siempre pensamos, si una persona logra hacerse un profesional independiente o un empresario y logra hacer que sus ingresos dependan de él, no hay mejor seguridad económica que la que eso da, porque no estás dependiendo de que mañana a alguien en la empresa se le ocurra despedir personas y nosotros lo hemos visto, ¿verdad, Alfredo? En realidad es una lista que en ese momento adentro de la empresa no representa números de familias, sino que son solo costos y uno se va y en realidad el impacto que tiene en las finanzas de la familia es enorme. Sí. William Coreas pregunta ¿a qué le llaman inversión? Esa sería mi pregunta. Parece una pregunta bien sencilla, pero es una súper buena pregunta, William. Inversión es cuando tú tenés cubiertos todos tus gastos de vida, tenés un fondo de emergencia y te empieza a sobrar dinero y tú no te lo gastás, sino que lo pones en algún negocio, en algún depósito, en alguna cuenta, que ese dinero te dé un retorno, o sea, que te pague un interés por tú tenerlo depositado ahí. Esa es una inversión, es dinero que trabaja para ti en lugar de tú trabajar para el dinero. Y la última, porque estamos contra el tiempo, ahora va a ser un programa corto que tenemos que ir a dar un seminario, es que Rodrigo Salazar dice que quiere abrir una cuenta de banco, ¿qué tipo de cuenta me aconsejan? Y hay otro que dice que si vive en Estados Unidos, ¿cómo puede abrir una cuenta en El Salvador? Rápido es que creo yo que la apertura de una cuenta en El Salvador es presencial, o sea que solo cuando estés aquí puedes abrir una cuenta. Lo que yo sí entiendo es que en el sistema financiero hay un par de bancos que tienen cuentas que una pariente tuyo puede abrir aquí, que tú puedes depositar arriba. Depende para qué la querés. Si nos escribís a info@fishermanwm.com y nos haces tu pregunta puntual, te podemos dar un consejo. Sí, porque quizás también te puede servir un poder específico para apertura de cuentas, pero escribirnos para que podamos darte un mejor consejo. Y Rodrigo Salazar dice, ¿qué tipo de cuenta me aconsejan en abrir? Depende para qué la vas a utilizar. Las cuentas corrientes, quiere decir que te dan una chequera para firmar cheques, normalmente no te pagan ningún tipo de interés. Entonces debería de ser una cuenta para que tú puedas hacer pagos y recibas dinero. Y si tú en realidad lo que querés es guardar dinero, pone una cuenta de ahorros con una tarjeta de débito relacionada a la cuenta. Y eso te puede ayudar a que tú puedas manejar tu dinero. Depende cuál es el objetivo de la cuenta. Y como sus amigos y parientes a que nos vean todos los miércoles aquí en el live stream de la prensa gráfica, también nos pueden ver en la radio 102.9
todos los miércoles al mediodía. Lo pueden oír a través del internet para los que viven en el exterior. Les mandamos saludos, un abrazo y recuérdense, ten valor y reescribe tu historia. Puedes salir y obtener libertad financiera si manejas tu dinero correctamente. Que Dios los bendiga. Adiós. Hoy andamos como que somos medio